Muy buenos días, tardes o noches, sea la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a esta emisión en la que estudiantes del Instituto Rosario Castellanos hablaremos acerca del tema violencia de género. Nosotros somos Héctor Eduardo Aguiñaga Briones, Daniel Camacho Gutiérrez, Jesús Manuel Florentino, María Concepción Mendoza Hernández, Pamela Lisset Rodríguez Hernández, Romero Sánchez Jennifer, Estefanía Alcalá Guerrero, García Martínez Guadalupe Marisela y su servidor, Jorge Alan Pérez Ramírez. Para empezar, primero que nada, hay que preguntarnos, ¿qué es violencia de género? Se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en que se produzca. El concepto de violencia de género da nombre a un problema que incluso hace poco formaba parte de la vida personal de las personas. Era considerado un asunto de familia que no debía trascender de puertas para afuera, y por lo tanto, en el que no se debía intervenir. Entender la violencia como un asunto personal refuerza a las mujeres a una situación de subordinación respecto del hombre, e implica asumir las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su status quo de la dominación, incluso a través de la violencia. Esta percepción constituye a las que las mujeres no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad. La discriminación de las mujeres y la violencia de género, como la manifestación más brutal de las desigualdades entre hombres y mujeres, es un problema que traspasa fronteras y que está presente en la mayor parte de los países del mundo, con la particularidad de que las vivencias del maltrato son enormemente parecidas en todos los lugares y culturas. Debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. Si esto fuera así, todas las personas serían violentas, o todas las personas ejercerían la violencia de la misma manera y en el mismo grado. Sin embargo, no siempre la empleamos en nuestras relaciones. Hablamos, negociamos y pactamos, tratamos de comprender el punto de vista de la otra persona y finalmente llegamos a un acuerdo, aunque no obtengamos el que en principio queremos. Los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia, lo que demuestra que son capaces de controlarse en cualquier otra situación. Muchas gracias, buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar de algunos contextos donde se produce la violencia de género. Cabe destacar que no se debe confundir los tipos de violencia con los contextos donde se produce la violencia. Nosotros hablaremos de una categorización que permite clasificar los contextos más habituales donde se ejerce la violencia de género. Uno de los contextos es la violencia social, que es el aislamiento, cualquier limitación de derechos o libertades, agresiones sexuales, tráfico de mujeres, mendicidad, economía sumergida y explotación sexual. Otro es violencia en el empleo, y la violencia de género en el trabajo puede adoptar múltiples formas, incluyendo maltrato físico, agresiones, palizas, tentativa de homicidio y homicidio, violencia sexual, incluyendo las violaciones y abusos sexuales, acoso sexual, maltrato verbal y sexista, hostigamiento, maltrato psicológico, intimidación y amenazas de violencia, abuso económico y financiero y acoso y acecho. Otro contexto es en los conflictos armados, donde las mujeres son utilizadas como armas de guerra. El ser mujer es motivo para ser atacada. Entonces, en esos conflictos armados se viola a las mujeres con el riesgo de que queden embarazadas y así desestructurar la sociedad. Las mujeres en los conflictos armados sufren varios tipos de violencia sexual, física y psicológica. También está el contexto en violencia política, que es donde obligan a la mujer a conciliar o desistir cuando se encuentra en un proceso administrativo o judicial en defensa de sus derechos políticos. Evitan por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones en igualdad de condiciones. Proporcionen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos información falsa, errada o imprecisa y omitan información que induzca al inadecuado ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad. Restrinjan el uso de la palabra de la mujer en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho
a voz de acuerdo con la normativa aplicable y en condiciones de igualdad. Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a la función y atribuciones de su cargo o posición que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función política. Y a continuación mi compañera Connie les dirá otros tipos de contexto en el que se puede ver la violencia de género. La violencia intrafamiliar es todo aquel acto de poder o omisión recurrente dirigido a dominar y agredir físicamente y emocionalmente a cualquier miembro de la familia. Este problema se ha convertido en un fenómeno recurrente mundial en el que las mujeres y los niños son los grupos más vulnerables. ¿Quiénes son los padres que maltratan? Los padres que maltratan son personas diversas que pertenecen a todas las clases sociales, tienen distintos grados de educación y muy bajo porcentaje de patología mental. Algunas de las frases que llegamos a oír es por tu bien, a mí me educaron así y debes de hacer lo que yo digo porque eres mi hijo. Algunas de las consecuencias de la violencia intrafamiliar es que puede llegar a generar la muerte o sufrir daños físicos, emocionales y psicológicos. Los indicadores de una conducta en los niños es que, por ejemplo, ofrecen y delatan su situación. La mayoría de estos indicios no son especificados porque la conducta puede atribuirse a diversos factores como, por ejemplo, la depresión, la ausencia de clases y el bajo rendimiento escolar. La violencia intrafamiliar es un problema muy importante de la salud pública y ocasiona consecuencias muy negativas en todos los miembros de la familia. Es el conjunto de la sociedad y es considerada como un grave obstáculo en el desarrollo de la paz. Algunas características que se necesitan para prevenir la violencia es proporcionar relaciones afectivas donde lo primordial sea la expresión de afecto paternal o familiar y la educación con valores, entre otras. La violencia cultural es aquella en la que la respuesta violenta ante los conflictos se ve como algo natural, normal e incluso como la única manera viable de hacer enfrentar los problemas. Algunos motivos por los que surge la violencia son el maltrato, la intolerancia, la falta de diálogo y dejar los conflictos que se solucionen con violencia. La educación es el resultado de un número incalculable de pequeñas influencias de palabras, gestos, de aceptaciones y rechazos de actos de sujetos. Para ir en contra de una cultura de violencia debemos educar a toda la sociedad, pero centrarnos especialmente en los infantes hacia una cultura de la paz, en la cual consiste en educar no solo con palabras, sino con hechos. Existen tres tipos de violencia. La violencia directa es la que es visible y se concreta con comportamientos, actos de violencia. La violencia estructural, esta se centra en un conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se centra en la negación de necesidades. La violencia cultural es la que crea un marco legitimador de violencia y se concreta en actitudes para educar en el conflicto en el que se deben actuar los tres tipos de violencia. ¿Cómo podemos combatir la violencia cultural? Pues podemos promover el respeto en todos los derechos humanos, garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, promover la participación democrática, etc. Violencia y los medios de comunicación son un factor determinante tanto como la reproducción de la misma como para prevenirla. Los avances tecnológicos han ejercido una gran influencia principalmente en los adolescentes y en los jóvenes. Según un estudio de la Corporación Multimedia, en la mayoría de los países desarrollados los niños dedican entre 2 a 5 horas diarias al ver la televisión. Los niños pasan unas 20 horas semanales frente al televisor y se supone que la televisión los ocupa alrededor de 900 horas anuales, cantidad que supera las actividades escolares. Por otra parte, los niños entre 5 y 10 años ven un promedio de 2.000 escenas de contenido violentas en una televisión. Se afirma que la exposición de los niños e imágenes o contenidos de violencia puede generar una percepción de normalidad y permisión práctica de los mismos cuando el objetivo real y necesario debe ser el fomentar el reconocimiento y el respeto a la dignidad humana, a la integridad física, psicológica y cualquiera que sea su relación entre ellas. Los medios de comunicación suelen ser el seno de la familia, por ello consideramos que los padres y madres de familia pueden contribuir en la educación de sus hijos ante la violencia, por ejemplo prestándoles más atención a los programas que los niños ven en la televisión y viendo algunos con ellos. No permitir que los niños vean programas que se sabe que contienen violencia, explicándoles que hay algo malo en el programa, estableciendo límites a la cantidad de tiempo que puedan estar viendo la televisión y así podemos fomentar un poco más la educación entre todos los niños para mejorar nuestro país. La violencia contra mujeres tiene muchas manifestaciones, incluyendo formas que podrían ser más comunes en escenarios, países y regiones específicos. Esta se manifiesta por sí misma a nivel físico, sexual, emocional y económico. Las formas de violencia más universalmente comunes
incluyen la violencia doméstica y violencia dentro de la pareja, violencia sexual, incluyendo la violación, acoso sexual y violencia emocional, psicológica. Asimismo, la violencia sexual es una táctica de guerra y una secuela de situaciones de emergencia que es común en los países y áreas afectadas. La violencia sexual, como antes se decía, se difiere por diferentes casos, que por lo cual se especifica de esta manera. El acoso sexual abarca el contacto físico no consensuado. Por ejemplo, cuando una persona agarra, pellizca, propina bofetadas o realiza tocamientos de índole sexual a otra persona. Incluye también otros tipos de violencia no física, como abucheos, comentarios sexuales sobre el cuerpo o el aspecto de una persona, la solicitud de favores sexuales, miradas sexualmente sugerentes, acecho o exhibición de órganos sexuales. También se comentaba la violación, que es cualquier acto sexual no permitido hacia otra persona, utilizando cualquier parte del cuerpo o un objeto. Puede ser parte de una persona conocida o parte de la familia. También puede ocurrir dentro del matrimonio y de una relación de pareja, así como durante un conflicto armado. También está la violación correctiva, que es parte de la violación perpetrada contra una persona por su orientación sexual o su identidad de género. Su finalidad es obligar a la víctima a comportarse de manera heterosexual o acorde con una determinada visión normativa de la identidad de género. La cultura de violación es el entorno social que permite normalizar y justificar la violencia sexual. Tiene su origen en el patriarcado y se alimenta de unas desigualdades y sesgos persistentes en lo que es consciente, el género y sexualidad. Una de ellas se expresa en la forma de violencia por un compañero sentimental, que es cualquier conducta por parte del cónyuge o de la pareja actual, anterior, que causa daño físico, sexual o psicológico. Esta forma es violencia de una de las más habituales sufrida por las mujeres a nivel mundial. Una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de su compañero sentimental. Cuando se trata del acoso sexual, esta cifra es todavía mayor. En casi 3 de cada 5 casos de mujeres asesinadas, el autor era su compañero sentimental o un miembro familiar. Las leyes son muy injustas ante la situación. Gran parte del mundo hace caso omiso para cambiarlo. Casi 3/4 partes de los países del mundo han prohibido la violencia doméstica. Violencia de género ejercida por pareja o expareja. La modalidad de violencia contra las mujeres más extendida es la violencia ejercida por la pareja o expareja. La violencia contra la pareja se produce en todos los países, en todas las culturas y en todos los niveles sociales, sin excepción. Aunque las mujeres pueden agredir a sus parejas masculinas y también se dan actos violentos en parejas del mismo sexo, la violencia de pareja es soportada en proporción abrumadora por las mujeres e infligida por los hombres. La violencia de género intrafamiliar muestra algunas diferencias con respecto a otros tipos de violencia que dificultan una rápida y adecuada intervención. Por ejemplo, aunque puede que se produzcan en lugares públicos, se producen fundamentalmente en el espacio privado. Uno de los principales problemas en la intervención para erradicar este tipo es el anonimato y la invisibilidad de la agresión en el plano colectivo como en el individual. Son agresiones que se extienden a las personas cercanas, como los hijos e hijas que sufren directa o indirectamente dicha violencia. Ahora bien, en el plano individual, el agresor suele justificar la violencia como consecuencia del amor o el cariño hacia la víctima. La víctima puede negarla, naturalizarla o vivenciarla como algo normal, como un problema del carácter del agresor o incluso como un problema de la relación afectiva o de pareja. En el plano colectivo, es frecuente que la conducta violenta se atribuya a una conducta delictiva esporádica de un hombre violento, con problemas psiquiátricos, de alcohol o de drogas. Sin embargo, está ampliamente constatado que la violencia de género de pareja o expareja no se debe a patologías individuales, ni a desórdenes psíquicos, ni a cuestiones asociadas al alcohol, al desempleo o a la pobreza. Si bien es cierto que son factores que pueden desencadenar una agresión más intensa, no pueden ser considerados como causas directas. La intervención requiere la denuncia o declaración de la víctima que en ocasiones no es consciente, no se atreve a dar respuesta a su agresor o no obtiene de las instituciones la respuesta adecuada. Veamos 3 fases sobre la violencia. La primera es acumulación de la tensión, violencia psicológica, donde el agresor violenta psicológicamente y la víctima busca estrategias para justificar sus actos violentos. La segunda fase es episodio de violencia física. El agresor aumenta y llega a la violencia física. La víctima entra en un colapso emocional.
La tercera y última fase es luna de miel o cama amorosa, donde el agresor se arrepiente, pide disculpas y menciona que esto no volverá a pasar. La víctima termina con mucha presión y esto hace que acepte las disculpas y perdona la agresión. Cuando el agresor ve asegurada la permanencia de la víctima y la estabilidad de la relación, las tensiones vuelven a surgir fase por fase. Bueno, yo les hablaré sobre la magnitud y expresión de violencia de género. Viendo esta situación, sabemos que la magnitud ante la violencia de género es la violación de los derechos humanos más extensa en todo el mundo. Todas las mujeres son las que se ven más afectadas, pues cada año entre 1,5 millones y 3 millones pierden la vida. La ONU estima que 7 de cada 10 mujeres sufren de violaciones, golpes, abusos o mutilaciones. La violencia de género causa más muertes y discapacidades que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y los conflictos. En mayor y menor medida, las sociedades tienen una cultura donde le dan más autoridad a los hombres, pues existen estereotipos que hacen de menos y debilitan a las mujeres por su posición personal, política, religiosa y social. Además, no solo es una de las consecuencias de la violencia de género, sino el dramático método que permite reproducir y garantizar esta jerarquía sexual. La desigualdad de género es vista en diferentes lugares del mundo. Creyéndolas vulnerables a las mujeres, se cree que sobreviven más de 600 millones de mujeres en el mundo, cuyos países la violencia de género no se considera delito. Datos mundiales nos permiten mayor exhaustividad, pero se estima que del 40 al 70% de los casos de asesinatos en mujeres, el homicidio fue pareja o expareja. Una violencia física que se acompaña de agresiones psicológicas, económicas, espirituales, simbólicas, selectivas por el hecho de ser mujeres. Este demoledor relato de muerte y sufrimiento solo se explica por el carácter estructural y globalizado de la violencia de género. No se conoce sociedad donde el mandato de género no implique subordinación femenina. Por ejemplo, la violencia sexual ha causado una mortalidad entre las adolescentes de 15 a 19 años, obligando a más de 100 millones a casarse y más de 150 millones violadas. Es como podemos darnos cuenta que la desigualdad entre los hombres y las mujeres se ve aún. Si a la socialización de género se le sumara una legislación que sancionara o que incluso no avale la violencia, tendríamos un entorno de convivencia mejor de lo que creeríamos entre hombres y mujeres, sin desigualdades, ni machismo, ni mucho menos feminismo, sino simplemente seres humanos que se dediquen a vivir en paz, con una igualdad en diferentes entornos sociales y entre todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud dice que la violencia es una cuestión de apreciación, en donde la cultura es determinante para poder establecer límites en los comportamientos y cuando estos se tornaron agresivos o están afectando la integridad de una persona. En el caso de las mujeres que han sido violentadas, se sugieren las siguientes recomendaciones. Respetar la identidad y dolor de la víctima. Hay que reflexionar acerca de qué tanto se va a evidenciar lo sufrido y en qué medida se incurre en el morbo. Identificar al agresor. Dejar en claro el papel de víctima y victimario para que se tome en cuenta quién vive una situación de riesgo. Muy importante, no rebasar la frágil línea entre el morbo y el interés social. Esto puede tener consecuencias como la pérdida del enfoque real del problema. Delicadeza y precaución en el manejo de fuentes de información y datos. Vigilar el uso de testimonios cercanos, estando alerta ante cualquier situación de manipulación. Uso del lenguaje adecuado, informativo y sumo cuidado de los adjetivos utilizados. Dar información útil de acuerdo a las circunstancias y especificidad de cada caso. Pero en este sentido es importante reconocer que la violencia es resultado de la cultura
Por tanto, el tratamiento también recae en acciones sociales como dejar atrás las ideas patriarcales sobreponiendo una ideología de equidad, reformular las construcciones de identidad. Las mujeres no son dependientes y femeninas, los hombres no son autónomos y proveedores, evitar estereotipos y generalizaciones que obliguen a las personas o las sometan. Dejar de normalizar la jerarquía sexual, como si el sexo se tratara de un impulso y necesidad incontrolable. Evitar modelos femeninos que atenten contra la dignidad, los estereotipos que inferiorizan o imponen funciones sociales a mujeres y a hombres. Es importante hablar del tratamiento de la violencia de género. La ONU cuenta con una declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, presentando un marco jurídico y normativo que protege su integridad. Se elaboró en Viena en 1993, reconociendo que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte de los derechos humanos universales. La violencia ejercida contra las mismas es considerada una violación a los derechos humanos. Esta misma declaración nos otorga una definición de lo que es la violencia de género, sus diferentes formas y contextos, así como la responsabilidad de los gobiernos para prevenirla, investigarla, castigarla, proteger y reparar a las víctimas. También es importante destacar que según un estudio mundial de datos disponible realizado en el año 2013, el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por parte de una persona distinta a la pareja, por lo que existen términos claves que necesitan ser reconocidos para la concientización de la violencia de las mujeres. Por ejemplo, el término de violencia de género o sobreviviente de violencia son parte de los conceptos necesarios para saber un poco más sobre esto. Incluso el propio término de consentimiento es necesario abordarlo para un mejor reconocimiento. La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. El consentimiento es un acuerdo entre personas. Este debe otorgarse de manera libre y activa. Una persona que sea menor de edad o que se encuentre bajo la influencia de las drogas o el alcohol no puede dar su consentimiento. El consentimiento es específico, lo que significa que lo otorgado a una persona no implica que se conceda a otras. También es reversible, es decir, puede revocarse en cualquier momento. Otro término es el feminicidio. Este se refiere al asesinato intencionado de una mujer por el hecho de serlo. Si bien se puede definir de un modo más amplio como cualquier asesinato de mujeres o niñas, existen diferencias específicas entre el feminicidio y el asesinato de hombres. Además, el término de sobreviviente de violencia se refiere a cualquier persona que haya experimentado violencia sexual o de género. Su significado es similar al de víctima, aunque suele preferirse sobreviviente frente a este último porque implica resiliencia. Aunque también es necesario mencionar otro concepto más reciente, siendo este la violencia en línea o digital contra las mujeres, pues es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones, como teléfonos móviles, internet, medios sociales, videojuegos, mensajes de texto, correos electrónicos, etc., contra una mujer por el hecho de serlo, donde se puede incluir el ciberacoso, que consiste en el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes, sexteo o sexting, en el envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin contar con la autorización de la persona destinataria, el doxing, que es la publicación de información privada o identificativa sobre la víctima, por lo que hay que ser conscientes de ciertos términos y hay que contribuir, ya que el cambio se empieza por uno mismo para poner fin a la violencia contra las mujeres. Bueno, así como lo mencionan mis compañeros hace un momento, de toda la información que hemos recabado sobre la violencia hacia las mujeres, vamos a decirlo así, en este podcast hemos visto varios temas, pero bueno, la conclusión a la que hemos llegado
es que no existe la información pertinente para tener un mejor y mayor acercamiento a la realidad que viven las mujeres, en especial aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Los sistemas nacionales y estatales de registros de datos no tienen información, vamos a decirlo así, certeras, para un mejor entendimiento de las situaciones de violencia que viven las niñas, adolescentes y mujeres, menos aún si estas son indígenas, por decirlo así, de la diversidad sexual o se encuentran en situaciones de movilidad. Pero bueno, a lo que vamos es que se debe de tener un diagnóstico certero, una información asequible y completa a nivel federal y también en los estados por las distintas autoridades e instituciones. Pero bueno, ¿para qué? Pues para tener un mejor bienestar para las mujeres. Contrariamente a su obligación internacional en materia de derechos humanos de las mujeres y la ratificación de los instrumentos que protegen a las mujeres de la violencia, en este caso, el Estado mexicano, en lugar de aceptar la problemática existente, busca invisibilizarla vamos a explicarlo de una forma diferente. Lo que intenta es, con el contexto de la violencia generalizada que vive el país, ignorarlo, básicamente no darse cuenta de lo que está pasando. Siendo necesario que el Estado mexicano acate las recomendaciones que organizamos y, bueno, nosotros que no somos expertos, pero podemos decir que la información que estamos brindando es como como si fuéramos expertos internacionales han realizado en los diversos tipos de violencia contra la mujer. También, aparte de la conclusión que hemos dado, hemos estado también intentando dar recomendaciones. Las recomendaciones lo que van a hacer es que pueden intentar cambiar o intentar mejorar las cifras de la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo? Pues reduciéndolas. ¿De qué forma sería? Promover la creación y el fortalecimiento de los albergues para las mujeres víctimas de violencia en todo el país, para que las mujeres en situaciones de mayor riesgo puedan tener una alternativa inmediata y segura. ¿Cómo puede ser esto? Pues bueno, principalmente es adoptando medidas y acciones para la adecuada atención de mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Esto sería, ¿cómo? Pues fortalecer la implementación de los órdenes de protección para salvaguardar inmediatamente la integridad de las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia. Pero bueno, hay algo que tiene que ver mucho aquí el Estado y es comprometerse con la seguridad y la garantía de los derechos de las niñas y niños y adolescentes, investigando y sancionando los delitos en su contra. Pero bueno, principalmente la violencia sexual, la trata de fines de explotación sexual y la desaparición sin que estos prescriban o bueno, que no se tomen en cuenta. Y así es como llegamos a, vamos a decirlo así, a una conclusión. Y estamos dando unas cuantas recomendaciones para que esto se pueda terminar. Pero bueno, esto ha sido todo.